Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. No respondas cuando te llamen. Me llamo Ricardo Gómez y crecí en un pueblo pequeño de Michoacán llamado San Miguel del Cobre, metido entre cerros y barrancos donde el sol tarda en salir y el viento siempre huele a tierra húmeda y leña vieja. Mi abuelo Hilario fue de esos viejos que parecían hechos de puro maíz y polvo. Nunca salió del pueblo, pero conocía cada piedra, cada vereda y cada historia que corría de boca en boca desde antes de la revolución. De niño me sentaba con él afuera de la casa, junto al fogón, mientras las brasas alumbraban lo justo para ver su rostro lleno de arrugas. Ahí fue donde escuché por primera vez la advertencia que, en ese momento, me pareció solo un cuento más. Después de las 3 de la mañana, decía, si escuchas que te llaman por tu nombre desde la calle, no contestes y no te asomes. No importa quién creas que sea. Si respondes, amaneces en el barranco o no amaneces. Decía que antes, cuando no había luz eléctrica y el pueblo vivía casi aislado, la gente desaparecía de manera extraña. Campesinos, arrieros, una muchacha que salió a ver si ya había llegado su novio. Siempre de madrugada. Siempre después de que alguien afirmaba haber escuchado su nombre desde el otro lado de la puerta. Nunca había testigos, solo rastros raros en la tierra y el murmullo de que lo llamaron. Yo crecí, me fui a la ciudad a estudiar enfermería y terminé trabajando en un hospital público en Morelia. Aprendí a ver la muerte de cerca, pero de una forma fría y clínica. Comencé a pensar que las historias de mi abuelo eran solo producto de la oscuridad, del aislamiento, del miedo de antes. Dejé de ir con frecuencia al pueblo hasta el año 2019, cuando me avisaron que el abuelo estaba muy enfermo y que, si quería verlo con vida, tenía que regresar. Llegué una tarde de octubre. El aire estaba más frío de lo que recordaba. La casa de adobe seguía igual, con el techo de teja hundido en algunas partes y el zaguán de madera carcomido. Lo encontré en una cama improvisada en la sala, más delgado, con la mirada hundida pero todavía lúcida. Me reconoció en cuanto entré. Ya se te olvidó de dónde saliste, cabrón, me dijo sin fuerza, pero con esa media sonrisa que siempre tenía. Me quedé 2 días cuidándolo. Las noches eran silenciosas de una forma que ya no existe en las ciudades. No había más ruido que los grillos y, de vez en cuando, el ladrido lejano de un perro. La señal del celular llegaba a medias. Apenas logré mandar un mensaje avisando al trabajo que no regresaría esa semana. Fue la segunda noche cuando el abuelo volvió al tema que llevaba años sin mencionar. ¿Te acuerdas de lo que te decía de las llamadas de la noche?, preguntó, mirando al techo. Le dije que sí, aunque no le di importancia. Sonrió, pero ya sin humor. No son cuentos. Por algo aquí la gente se encierra temprano. A tu tío Toño se lo llevaron así. Y a don Lino, el del molino. Todos escucharon que los llamaban. Y todos contestaron. Quise preguntarle más, pero se quedó dormido o se hizo el dormido. Murió al día siguiente, poco después del mediodía. No fue una muerte dramática, solo se le fue la respiración de a poco hasta que se quedó quieto. En el pueblo avisaron que el velorio sería al día siguiente, porque el padre no estaba en la comunidad y tenían que esperar. Esa noche me quedé solo en la casa con el cuerpo amortajado en la misma sala. La familia se dispersó entre casas de vecinos y parientes. Me ofrecí a velarlo, más por compromiso que por costumbre. Encendí 2 velas y apagué el resto de las luces, la electricidad iba y venía y no quería quedarme a medias con la casa en penumbras. La primera parte de la noche fue tranquila.
Me sentaba, me levantaba, revisaba el celular sin señal, caminaba de la sala al patio, escuchaba el crujir de las vigas. Afuera el pueblo estaba muerto. Ni música, ni carros, ni voces. Solo el viento colándose entre los mezquites. No sé en qué momento me quedé dormido en la silla, con la cabeza recargada en el pecho y el murmullo de la vela como último sonido reconocible. Desperté de golpe con la sensación de que alguien me había tocado el hombro. Abrí los ojos. Nadie. El cuarto olía a cera derretida y a flores marchitas. Miré el reloj del celular. 3:11 de la mañana. Fue entonces cuando escuché la primera llamada. Ricardo, dijo una voz desde el patio. Ábreme, soy tu mamá. Sentí cómo se me trenzó el estómago. No porque creyera que fuera algo sobrenatural, sino porque mi mamá estaba a 4 horas de ahí, en la ciudad, durmiendo, sin saber siquiera la hora exacta en la que estaba velando al abuelo. La voz, sin embargo, era idéntica. Misma entonación, mismo acento, incluso esa manera de alargar la última sílaba cuando estaba cansada. Pensé que tal vez estaba soñando. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. La voz volvió a sonar. Ricardo, hijo, ya llegamos. Abre. Ya llegamos. Era una frase que mi mamá usaba cuando llegábamos de visita, desde que yo era niño. Me levanté por impulso, di 2 pasos hacia la puerta y entonces me acordé de la advertencia de mi abuelo, repetida tantas veces que parecía clavada en la madera de la casa. No contestes. No te assumes. Me detuve a medio camino, con el corazón golpeando en el cuello. La mano me temblaba. No había razón lógica para que mi mamá estuviera afuera a esa hora, en ese pueblo, sin haberme llamado antes, sin que se oyera el motor de un coche. La voz se apagó. El silencio volvió, espeso. Al minuto, escuché otra vez. Ricardo, ahora era la voz de mi tío Toño, el mismo que, según mi abuelo, había desaparecido años atrás. Soy yo. Sal tantito. Mi tío siempre tuvo una voz ronca por el cigarro. Aquella voz era exactamente igual, incluso con ese tono medio burlón que usaba cuando quería convencer a alguien. Un sudor frío me empapó la espalda. Las velas titilaron como si una corriente de aire hubiera atravesado la sala, pero las ventanas estaban cerradas. No dije nada. Me alejé de la puerta y regresé junto al cuerpo del abuelo. Lo miré fijamente, envuelto en la sábana blanca. Por un segundo tuve la sensación absurda de que iba a abrir los ojos y decirme que me calmara. El silencio volvió a estirarse. Entonces escuché pasos en el patio de tierra. Lentos, arrastrados. Se acercaban al zaguán. Un golpe seco, como si hubieran puesto la mano abierta sobre la madera. Una. Otra. 3 veces. La tercera vez, la voz cambió. Ya no era mi mamá ni mi tío. Era la voz gastada del abuelo Hilario. Ricardo, dijo al otro lado. No tenía que ser hoy, pero ya vinieron. No más abre. Se me aflojaron las rodillas. Miré el bulto inmóvil en la cama y sentí náuseas. Era su voz, pero cargada con algo más, con un eco que no reconozco en ningún ser vivo. El reloj del celular, sobre la mesa, marcó justo las 3:12. En ese instante, la pantalla se apagó sola. La batería estaba casi llena cuando me dormí. Los pasos alrededor de la casa continuaron un rato. Escuché como si alguien arrastrara algo pesado por el patio, como si pasaran la mano por las paredes de adobe. En un momento, la ventana de la cocina vibró, aunque no había viento. No me moví. No recé. Solo me quedé ahí, sentado, con la mirada fija en la sombra del abuelo.
No sé cuánto tiempo pasó hasta que el silencio regresó de golpe, como cuando se corta una grabación. El siguiente sonido que recuerdo fue el canto de los gallos, cerca de las 5. La luz apenas aclaraba el cielo cuando me atreví a levantarme. El celular volvió a encender como si nada, marcando las 5:02 y con la batería completa. Abrí la puerta con cautela, esperando ver a alguien, un bromista, un vecino, lo que fuera. No había nadie. Solo el aire frío y el olor a tierra mojada. Pero en el suelo, justo frente al zaguán, vi algo que no debía estar ahí. La tierra estaba pisoteada con huellas descalzas, pequeñas y grandes, todas mezcladas, girando en círculos. No eran como las de alguien que camina normal. Los dedos estaban marcados al revés, apuntando hacia donde no debían. Entre esas huellas, en la base del zaguán, alguien había rasgado la madera con algo filoso. Un número. Ese día velamos al abuelo. La gente llegó, rezó, comió pan y café. Muchos me dieron el pésame, otros solo se quedaron en silencio, observando la casa. No conté nada de lo que había pasado. Solo pregunté, como quien no quiere la cosa, si seguían desapareciendo personas en el pueblo. Una señora mayor, vecina de toda la vida, bajó la voz para responderme. No como antes. Ahora casi todos se van a Estados Unidos o a la ciudad. Pero de vez en cuando, todavía hay quien oye que lo llaman. Regresé a Morelia, pero la historia no terminó ahí. Un mes después, como parte de mi trabajo, me tocó ir en ambulancia a un rancho cercano a San Miguel del Cobe. Un niño con fiebre muy alta, según el reporte del 911. La llamada, dijeron, había entrado desde una caseta rural, de esas que ya casi nadie usa. Llegamos casi a la medianoche. El rancho estaba medio abandonado, un par de casas de lámina y madera, gallinas sueltas, un perro flaco amarrado a un árbol. La madre del niño lloraba en la puerta. Al lado de la casa, sobre un poste viejo, estaba la caseta telefónica desde donde, según el sistema, habían hecho la llamada de emergencia. No tenía cable. Cortado desde hacía años. Atendimos al niño y lo estabilizamos. El padre no estaba. La mujer, entre sollozos, alcanzó a decirme que había salido la noche anterior, porque lo llamaron. No quise preguntar más. Mientras subíamos al niño a la ambulancia, el radio se encendió solo, emitiendo un chisporroteo extraño. No era la voz de la central. Era ruido, como de estática, pero entrecortado se alcanzaba a escuchar algo. Ricardo. Mi nombre, claro, repetido apenas, casi tragado por la interferencia. El chofer me miró extrañado. Yo sentí el mismo frío que aquella noche frente al cuerpo del abuelo. El radio se apagó en seco. Cuando quise revisar la hora, el reloj del tablero parpadeó un segundo y marcó, durante un breve instante, una hora imposible. 3:12. La siguiente vez que miré, ya marcaba la hora real, casi las 12. Nadie más pareció haberse dado cuenta del cambio. Desde entonces no he vuelto a dormir bien. He dejado de ir al pueblo. Mi mamá me insiste en que vaya a ver la tumba del abuelo, que ponga flores, que no sea ingrato. Le invento guardias, turnos dobles, cualquier pretexto. No se lo digo a nadie, pero a veces, cuando estoy casi dormido, escucho que alguien me llama desde la puerta del departamento. A veces es la voz de mi mamá. Otras, la de un amigo del hospital. Una vez, apenas susurrado, juraría que fue la de mi abuelo Hilario. Nunca contesto. Nunca me asomo. Y cada vez que, por error, despierto a las 3:12 de la mañana y escucho el silencio del pasillo, me acuerdo de la tierra pisoteada frente al zaguán, de los dedos marcados al revés y del número grabado en la madera de la casa. Sé que tarde o temprano van a volver a llamarme. Y sé, también, que basta con responder una sola vez.
El pueblo que mi abuelo ya conocía. Siempre pensé que las historias de mi abuelo eran exageraciones de rancho. Él decía que en los caminos de México no solo había baches y topes, también había lugares que no existían en los mapas, pueblos que solo se abrían para los que ya estaban marcados. Yo me reía, pero jamás se me iba de la cabeza una frase que repetía mientras fumaba en el patio. Si ves un letrero de un pueblo que no recuerdas y ya conoces bien esa carretera, no te metas. Ese letrero no es para todos. Lo que voy a contar pasó en el 2014 en la sierra entre Zacatecas y Durango. Lo recuerdo con una claridad que me enferma. Si cierro los ojos, todavía puedo oler la tierra húmeda y el hollín de las chimeneas. No sé si lo que viví fue un pueblo, un sueño colectivo, un lugar del que solo se sale porque ellos quieren, pero te juro que fue real. Yo trabajaba como inspector de rutas de transporte, viajando con mi Suru viejo por carreteras secundarias. Esa noche iba retrasado y decidí no parar en ninguna ciudad grande. Llevaba café en un termo, un par de tortas envueltas en papel aluminio y la idea estúpida de que no pasa nada por manejar de madrugada. La carretera estaba casi vacía, solo camiones de carga a lo lejos y uno que otro perro cruzando sin prisa. Pasé el kilómetro 217, luego el 219. Entre el 220 y el 221 vi algo que no debería estar ahí, un letrero de madera clavado en la orilla, mal iluminado por mis faros. No era de los verdes oficiales de la SCT, era una tabla vieja, pintada a mano. Decía, bienvenidos a San Lucas del Monte. Frené por inercia. Esa ruta la había hecho ya muchas veces y jamás había oído hablar de San Lucas del Monte. No aparecía en los apuntes, ni en los mapas de la empresa, y yo conocía más o menos cada desvío. Aún así, ahí estaba el letrero, torcido, señalando una brecha de terracería que subía hacia el cerro. Pensé en la voz de mi abuelo diciéndome que no me metiera donde no reconociera. También pensé en que ya eran casi las 11 de la noche, yo estaba cansado y el siguiente pueblo real quedaba como a 2 horas. El tanque iba a la mitad. Me ganó la lógica sobre la superstición. Seguro es un ranchito nuevo, de esos que no están ni en Google, pensé. Tomé la brecha. La terracería estaba extrañamente pareja. Sin piedras grandes, sin hoyos profundos. Solo la tierra compacta, reciente, como si la hubieran arreglado ese mismo día. A los lados, monte bajo y algunos huizaches retorcidos. No había luces a lo lejos, pero el camino iba claramente hacia arriba, enroscándose por el cerro. No tengo idea de cuánto tiempo subí, porque el reloj del carro se trabó en las 11:17 y mi celular no tenía señal desde que dejé la carretera principal. Cuando por fin vi las primeras casas, sentí una especie de alivio raro, mezclado con una incomodidad que no supe nombrar. San Lucas del Monte era pequeño, de unas cuantas calles empedradas y casas de adobe con techos rojos. No había anuncios modernos, no vi tiendas Oxxo, ni lonas de políticos, ni espectaculares. Solo una tiendita sin nombre, una capilla con una cruz oxidada y algunos postes de luz que apenas alumbraban un círculo amarillento en el suelo. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio. Ni perros, ni música, ni televisores encendidos. El aire era frío y olía a humo de leña. Apagué el carro frente a la tiendita y me quedé un momento escuchando. Nada. Ningún sonido mecánico, ni motores, ni radios. Solo el viento moviendo los alambres. Bajé del carro. El eco de la puerta al cerrarse sonó demasiado fuerte. Sentí todas las miradas encima antes de ver a nadie. De las sombras de las puertas empezaron a asomarse figuras, hombres y mujeres de edades indefinibles, con ropa sencilla, suéteres de lana, rebozos. Se quedaban quietos, mirándome, como si llevaran años esperando que alguien se bajara de un auto justo ahí. No dijeron nada.
Ni un buenas noches, ni un se le ofrece algo. Solo me observaron. Recordé, sin querer, otra frase de mi abuelo: hay pueblos donde la gente no habla porque no está viva del todo. Me estremecí y traté de sacudirme la idea. Me acerqué a la tiendita. La puerta estaba entreabierta. Dentro, un único foco colgaba del techo, iluminando estantes con productos viejos, latas abolladas, bolsitas de sopa de marcas que no veía desde niño, botellas de refresco con etiquetas descoloridas. Vi, por un segundo, un calendario en la pared. Decía 1998. Sentí un nudo en la garganta. Parpadeé y el calendario ya no estaba ahí. En su lugar había una pared desnuda, manchada por la humedad. No quise pensar demasiado en eso. Me hice el fuerte. Dije en voz alta que solo buscaba un lugar para pasar la noche, aunque nadie me hubiera preguntado. Las palabras resonaron extrañas, como si el cuarto fuera más grande de lo que parecía. Un hombre salió de detrás del mostrador sin que yo lo hubiera visto antes. Era bajo, delgado, con el cabello completamente blanco y los ojos negros y hundidos. No sonrió. No me ofreció nada. Solo me miró, y en su mirada había algo que no supe si era curiosidad, lástima o reconocimiento. No abrió la boca, pero yo escuché claramente en mi cabeza: ya llegaste. No sé cómo explicarlo. Su boca no se movió, no hubo sonido, pero la frase fue tan nítida como si me la hubieran gritado al oído. Retrocedí un paso, tragando saliva. Quise convencerme de que estaba alucinando por el cansancio. Pregunté si había una posada. Él levantó la mano lentamente y señaló hacia el fondo de la calle, donde una casa más grande se levantaba, con una fachada de piedra y una puerta de madera pesada. No dijo una palabra. No necesitó hacerlo. Yo ya sabía que ahí iba a terminar. Caminé hacia esa casa sintiendo las miradas en la espalda. Nadie se movía. Nadie murmuraba. Solo seguían fijos, como esperando confirmar algo. La puerta de la casa estaba entornada. No vi timbre, ni campana. Empujé y entré. Adentro olía a humedad vieja y a cera de velas. Un pasillo estrecho llevaba a un cuarto con una cama de metal, un buró con un vaso de vidrio y una cruz torcida en la pared. No había ventanas. El foco, desnudo, colgando del techo, estaba apagado, pero aún así podía ver. La luz parecía venir de ningún lado y de todos. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. Me giré al instante. No había nadie. Traté de abrir, pero la chapa no se dio. No era exactamente que estuviera con llave, era como si la madera se hubiera fusionado con el marco. Golpeé con el puño. El sonido fue opaco, como si del otro lado hubiera tierra en lugar de aire. Entonces la escuché. Una respiración lenta, profunda, pegada a la pared detrás de la cama. Era demasiado fuerte para ser un ratón, demasiado marcada para ser el viento. Era una respiración humana, pesada, como la de alguien que hubiera estado corriendo y ahora tratara de calmarse. Me quedé congelado, con la mano aún sobre la puerta. La respiración se hizo más cercana. Pude sentir, con absoluta claridad, el aire, tibio, rozándome la nuca, aunque yo estaba de espaldas a la pared. No tuve que voltear para saber que, aunque no hubiera nada visible, alguien estaba ahí. En ese momento no pensé en fantasmas ni en demonios, pensé en algo peor, en la posibilidad de que este lugar fuera una trampa, que otras personas hubieran pasado por lo mismo, que esa cama, esas paredes, esa puerta, estuvieran acostumbradas a encerrar gente. Di un paso hacia la cama y vi el piso. La tierra, bajo una capa delgada de cemento, estaba surcada por marcas, como arrastres. No eran huellas de zapatos, eran líneas largas, irregulares, como si hubieran arrastrado cuerpos una y otra vez, siempre en la misma dirección, de la cama hacia la pared.
Recordé las historias de mi abuelo sobre los pueblos que se alimentan. Historias que de niño me daban risa y de adolescente me daban flojera. Pueblos que aparecían en el mapa solo cuando alguien destinado a desaparecer pasaba cerca. La respiración se detuvo de golpe. El silencio fue peor. Sentí una presión en el pecho, primero leve, luego como si un niño se me hubiera sentado encima. Mis piernas empezaron a temblar sin que pudiera controlarlas. Quise rezar, pero en lugar de un Padre Nuestro, lo único que me vino a la mente fue la voz de mi abuelo, ya difunto para ese año, diciéndome con absoluta seriedad: si alguna vez sientes que un pueblo ya te estaba esperando, no corras hacia afuera. Rompe hacia donde nadie mira. No tenía idea de qué significaba esa frase hasta ese momento. Nadie miraba al techo. Miré hacia arriba. El yeso estaba cuarteado en un rincón. Tomé la silla que apenas había notado junto a la puerta, la puse sobre la cama y me subí, temblando. Metí los dedos en la grieta y tiré. El yeso cedió con facilidad, como si estuviera húmedo. Detrás no había tabla ni vigas, solo tierra apisonada, fría y húmeda. La casa estaba metida en el cerro como una madriguera. No pensé demasiado. Empujé, rompí, escarbé con las manos hasta abrir un hueco apenas suficiente para pasar. Mientras lo hacía, volví a escuchar la respiración, más cerca, ahora mezclada con un murmullo que no puedo reproducir. No eran palabras, era como si alguien hablara debajo del agua. Me arrastré por el agujero, raspándome la espalda y las rodillas. Sentí raíces, piedras, insectos moviéndose. Atrás, en el cuarto, algo golpeó la cama con fuerza, 1, 2, 3 veces. Cada golpe sacudía la tierra a mi alrededor. Seguí avanzando, sin mirar atrás, hasta que el túnel descendió de golpe y caí rodando por un tramo corto de tierra suelta. Cuando me levanté, estaba al aire libre, detrás de la casa, en la ladera del cerro. El pueblo seguía ahí, pero ahora no había luces. Ni gente. Ni humo. Solo siluetas negras de casas recortadas contra el cielo. El Tsuru seguía estacionado, pero se veía más viejo, como abandonado desde hacía años. La pintura opaca, una llanta baja, polvo en el parabrisas. Corrí como nunca en mi vida, bajando por la brecha sin atreverme a voltear. No sé cómo el carro encendió. No sé cómo la brecha, que antes me había parecido larga, se volvió tan corta. Lo único que recuerdo es que, cuando la llanta pisó de nuevo el asfalto de la carretera, el reloj del tablero se destrabó. Marcaba las 3:07 de la mañana. No volví a ver el letrero de San Lucas del Monte. Ni esa noche, ni jamás. Regresé a la misma ruta meses después, de día, con otros compañeros. Revisé cada kilómetro entre el 220 y el 221. Solo había monte seco, sin rastro de brecha, ni tablas, ni huellas de pueblo alguno. Busqué en mapas viejos, en registros municipales, en historias de la región. Nadie había oído hablar de un San Lucas del Monte en esa sierra. Encontré otros pueblos con nombres parecidos, pero nunca el mismo. Mi abuelo ya había muerto cuando me atreví a contarle a alguien. Se lo dije a mi madre, a medias, dejando fuera la respiración, la pared, la sensación de que el pueblo entero me conocía desde antes de llegar. Ella se quedó callada un buen rato y luego solo dijo: Tu abuelo siempre decía que algún día uno de sus nietos iba a entrar a un pueblo que él no quiso nombrar. La parte que más odio de todo esto no es lo que pasó esa noche, ni las marcas en el piso, ni la respiración pegada a mi nuca. Lo peor vino años después. Hace poco, viajando por otra carretera, mucho más al sur, vi de reojo otro letrero de madera, pintado a mano, clavado en la orilla de una curva. Lo alcancé a leer en el espejo retrovisor: Bienvenidos a San Lucas del Monte. No frené. No me desvié. No quise comprobar nada.
pero desde entonces, en cada pueblo chico al que llego, aunque sea real y salga en todos los mapas, siento que alguien ya sabe quién soy, como si las historias de mi abuelo hubieran estado esperándome desde antes de que yo naciera. Y, a veces, cuando intento dormir en un cuarto ajeno, por trabajo o por viaje, apago la luz y pongo la mano sobre la pared. Si espero lo suficiente, siempre, tarde o temprano, termino escuchando una respiración que no es la mía. Kilómetro muerto. Me llamo Miguel Álvarez y fui paramédico de la Cruz Roja en Hidalgo durante 15 años. Vi de todo: accidentes en carretera, balaceras, gente que se te muere en la camilla mientras le estás tomando la mano. Creí que con el tiempo uno se curte, que el miedo se queda atrás con la novatez, pero hay noches que no se van, noches que se te quedan pegadas a la piel como el olor a sangre seca. La que viví en 2009, en la sierra rumbo a un pueblo llamado San Miguel de las Ánimas, fue la que terminó de romperme. De niño escuchaba a mi abuelo hablar de esa zona. Decía que allá arriba había un tramo de carretera al que todos llamaban el kilómetro muerto, un pedazo de asfalto donde los carros se iban al barranco sin motivo aparente, camiones completos de peregrinos, autobuses llenos de estudiantes, camionetas de gente que nunca llegó a su destino. Decía que, en las noches de neblina, se escuchaba un coro de voces pidiendo ayuda desde el fondo de la barranca, como si el accidente estuviera ocurriendo una y otra vez. Yo me reía, pensaba que era puro cuento para espantar chamacos, y los años me dieron pretextos para seguir sin creer, hasta que ese kilómetro decidió llamarme a mí. Era septiembre, temporada de lluvias. Me tocaba turno nocturno en la base de la Cruz Roja de un municipio chico, pegado a la sierra. Teníamos una sola ambulancia en servicio esa noche, una unidad vieja que brincaba con cada bache. Mi compañero era Víctor, un chofer flaco y callado que llevaba más tiempo que yo en el oficio. Pasábamos la madrugada casi siempre igual: café recalentado, cigarro escondido en la parte trasera, radio chisporroteando con reportes menores. A las 2:17 de la mañana sonó el radio con una claridad que no era normal. Ningún ruido de fondo, nada de estática, solo una voz de hombre, ronca, jadeando, que dijo nuestro indicativo como si nos conociera desde siempre. Unidad 3. Unidad 3, múltiples lesionados, volcadura de autobús, kilómetro 27, carretera vieja a San Miguel de las Ánimas. Luego un sollozo ahogado, un golpe seco y silencio absoluto. Víctor me miró de reojo sin decir nada. Yo tomé el micrófono casi por inercia, pregunté por más datos, por número de lesionados, por apoyo adicional. La frecuencia se quedó muda, ni siquiera el sonido típico del canal abierto. A los pocos segundos entró la voz del despachador de la comandancia municipal, ahora sí con la estática habitual, preguntando por qué estábamos transmitiendo nosotros. Le expliqué que habíamos recibido el reporte de la volcadura. El despachador juró que ellos no habían mandado nada, que no tenían registrada ninguna llamada de auxilio en esas últimas horas, pero en cuanto mencioné múltiples lesionados se acabaron las dudas. Aceptaron el reporte como verdadero, nos autorizaron salir y prometieron enviar una patrulla después. Salimos con la sirena apagada para no despertar medio pueblo, solo las luces rotativas bañando las fachadas de las casas. A medida que fuimos dejando atrás las calles pavimentadas y el alumbrado público, la oscuridad se volvió más espesa, como si el monte se nos fuera cerrando encima. La carretera vieja a San Miguel era una cinta negra cuarteada, con señalamientos oxidados y curvas que parecían dibujadas por alguien que odiaba a los conductores. Yo iba viendo el reloj del tablero. Marcaba las 2:29 cuando pasamos el letrero despintado que decía San Miguel de las Ánimas 18 kilómetros. Recordé la voz de mi abuelo diciendo que ese pueblo ya casi no existía, que desde un derrumbe en los 90 la mayoría se había ido, y los que se quedaron aprendieron a no abrir la puerta de noche aunque escucharan golpes o lamentos afuera.
Recordé también algo que me había dicho una enfermera vieja de la clínica, medio en broma, medio en serio, que si alguna vez escuchaba un reporte demasiado claro en la madrugada, preguntara 2 veces quién lo enviaba, porque los muertos también aprendían a usar los radios. El kilómetro 27 no estaba marcado en ningún lado, pero los choferes viejos lo reconocían por la forma de la curva, una herradura cerrada pegada a un barranco profundo donde nunca se veía el fondo. Víctor redujo la velocidad antes de llegar, como si sus manos supieran el lugar aunque él no lo mencionara. La lluvia había parado, pero la neblina cubría todo, gruesa, húmeda, rebotando la luz de nuestras torretas en remolinos de blanco sucio. Lo primero que vimos fue la barrera de contención destrozada, tubos de metal doblados hacia el vacío como dedos rotos. No había manchas recientes de frenado, no había vidrios frescos, solo ese hueco en la protección y ese silencio que pesa más que cualquier grito. Víctor se quedó con el motor encendido, listo para mover la ambulancia si hiciera falta. Yo me colgué la lámpara en la frente, me ajusté el chaleco reflectante y me asomé al borde. El haz de luz se perdió en la negrura de la barranca durante un segundo eterno, hasta que por fin alcanzó algo, un color entre la maleza, un blanco deslavado con franjas verdes. Era un camión, sí, pero no uno volcado hacía minutos. Era la cáscara oxidada de un autobús de pasajeros, aplastado contra las piedras, devorado por enredaderas. El logotipo en la carrocería apenas se distinguía, una compañía de la que yo solo había escuchado en historias viejas, Autotransportes del Valle, que había dejado de operar mucho antes de que yo entrara a la Cruz Roja. Sentí que algo me apretaba el estómago, pero igual bajé. En estos casos no puedes dar nada por hecho, a veces los vehículos viejos los usan como refugio o escondite. Colocamos las cuerdas, descendimos con cuidado por la ladera, la tierra húmeda resbalosa, piedras afiladas escondidas bajo el musgo. El aire allá abajo olía a óxido, a tierra mojada y a algo más, un olor dulce y rancio que no quise identificar. Cuando llegamos al nivel del autobús, entendí por qué nadie se había atrevido a sacarlo de ahí. El techo estaba hundido, los ventanales hechos trizas, una parte del chasis incrustada en la roca. No podía haber sobrevivientes de ese impacto, no después de tanto tiempo. Aún así, la puerta frontal seguía medio cerrada, trabada contra la maleza. Entre los dos la jalamos hasta que se dio con un crujido que sonó demasiado vivo para algo tan viejo. Dentro hacía frío, un frío distinto al de la madrugada. Mis manos sudaban, pero el aire me quemaba los pulmones como si respirara hielo. Las butacas estaban cubiertas de polvo y telarañas, algunas torcidas, otras arrancadas de raíz. En algunos respaldos aún se veían pegadas estampitas de santos, cabezas sin rostro por el desgaste. Caminé despacio por el pasillo, enfocando los asientos uno por uno, esperando ver cuerpos recientes, mochilas, algo que justificara la llamada. No había nada, ni siquiera rastros frescos de pisadas en el polvo del piso metálico. Al llegar a la parte trasera lo vi. En el último asiento del lado izquierdo, justo donde el abuelo siempre decía que iban los que no querían marearse, había una radio de mano. Un modelo viejísimo, radio análogo, pesado, el mismo tipo de aparato que usaban hace años los choferes para comunicarse con las bases. Estaba apoyado con cuidado en el asiento, como si alguien lo hubiera dejado ahí hace un momento. El detalle que me heló la sangre fue que tenía la antena extendida y la luz roja del canal encendida. No debería haber funcionado, no allí, no en ese estado, pero la luz estaba prendida. Lo tomé sin pensar. El plástico estaba frío, casi húmedo. Cuando acerqué el aparato a mi oído escuché algo, muy bajito, debajo de la estática, una mezcla de respiraciones y sollozos, voces superpuestas repitiendo la misma frase una y otra vez, tan deformada por la interferencia que tardé varios segundos en entenderla. No nos dejes, no nos dejes, no nos dejes. Decenas, tal vez cientos de voces repitiendo lo mismo, en bucle. En ese momento, el reloj digital de mi muñeca parpadeó. Lo miré por instinto,
tal vez esperando que estuviera fallando. Marcaba las 2:17, la misma hora en la que habíamos recibido el reporte, aunque yo sabía que había pasado al menos media hora desde que salimos de la base. Sentí que el estómago se me levantaba como en caída libre. Llamé a Víctor con la voz más firme que pude. Le tendí el radio sin decir nada. Lo vio y negó con la cabeza, como si hubiera estado esperando exactamente esto, como si ya conociera la escena. Me dijo, seco, que subiéramos, que ahí no teníamos nada que hacer. Intenté insistir, revisar detrás del camión, buscar restos de un accidente más reciente, pero mis pies no querían avanzar más dentro de esa caja metálica. Mientras salíamos, juraría que el murmullo en el radio cambió, que entre las voces se coló una más clara, más cercana, repitiendo mi nombre. La subida se me hizo eterna. Ya en la carretera, cuando metimos las cuerdas y cerramos la ambulancia, intenté reportar por radio lo que habíamos encontrado. La frecuencia oficial no respondió. Solo ruido. Al regresar a la base, el despachador aseguró que la grabadora de llamadas no tenía ningún registro de reporte a las 2:17, que ellos apenas habían notado que encendimos la ambulancia cuando salimos, y que en ningún momento les dimos el motivo. El jefe de guardia, un hombre que rara vez se sorprendía por algo, nos escuchó en silencio y luego nos dijo que, si queríamos conservar el trabajo, solo escribiéramos en el parte que salimos a verificar un reporte falso y que no encontramos nada. Días después, en mi hora de comida, me metí a la computadora vieja de la base y busqué autotransportes del Valle Accidente kilómetro 27. Lo que salió fue una nota amarillenta digitalizada de un periódico local de 1993. Autobús desbarrancado con 52 muertos, peregrinos que iban a la basílica, niños, ancianos. Ningún sobreviviente. En la nota mencionaban que el chofer logró comunicarse por radio con la base segundos antes del impacto, que alcanzó a pedir una ambulancia y a decir que no veía la carretera, solo luces que se le venían encima desde todas partes. La fotografía que acompañaba la nota mostraba el mismo autobús en el fondo de la barranca, con las mismas franjas verdes deslavadas y la misma deformidad en el techo. En el recuadro de abajo, un close-up de un paramédico joven cargando una camilla. Miré bien y me quedé sin aire. El uniforme era diferente, pero el rostro del paramédico era casi idéntico al de Víctor, solo unos años más joven, quizá un hermano, quizá alguien más de su familia. Cuando se lo enseñé esa noche en la base, esperé alguna explicación. Él solo miró la pantalla un largo rato, cerró la ventana, apagó el monitor y me dijo que no volviéramos a hablar del kilómetro 27. Pedí mi cambio de zona a los pocos meses. Víctor también. No volvimos a entrar a esa carretera en servicio, ni siquiera de día. Pero el asunto no terminó ahí. A veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio y solo se escucha el refrigerador viejo de la cocina, mi radio personal, ese que uso para monitorear emergencias por costumbre, se enciende solo. La luz del canal parpadea, se ajusta a la frecuencia que usábamos aquella noche y durante 14-15 segundos exactos se cuela la misma mezcla de respiraciones, sollozos y palabras rotas. Ya no contesto. No intento preguntar nada, no pido ubicación, no ofrezco ayuda. Me quedo inmóvil, escuchando cómo esas voces repiten que no los deje solos, que la ambulancia ya viene, que escuchan las sirenas aunque no haya ninguna. Y mientras el reloj en la pared marca cualquier hora, en la pantalla pequeña del radio, siempre, sin falta, parpadea la misma cifra. 2:17. Los que nunca salen. Me llamo Ernesto y casi toda mi vida he trabajado en carretera. No soy trailero ni policía, soy vendedor de medicamentos para ganado. Mi trabajo es simple en teoría, cargar una camioneta vieja con cajas de vacunas y desparasitantes y recorrer ranchos y pueblos donde rara vez se ve un carro con placas de ciudad.
He pasado por muchos caminos feos, retenes raros y noches de motel, pero nada me marcó tanto como una ruta que, en los mapas, hoy ya no existe. Aquello pasó hace unos años, cuando tenía poco de haber entrado a la empresa. Salimos de Fresnillo hacia un rancho de Durango al que todos llamaban El Álamo. Íbamos 3, yo manejando, mi amigo Leo de copiloto y Chema, el hijo de mi patrón, atrás, cuidando que las cajas no se movieran. El plan era sencillo, manejar unas horas por la Federal, dormir en un pueblo mediano y al otro día tomar una brecha hasta el rancho. Llevábamos un mapa de papel marcado con pluma y un teléfono con GPS que, según mi jefe, ya con eso no se pierden ni de chiste. Las primeras horas fueron normales, asfalto, trailers, unos cuantos pueblos donde solo parábamos a ir al baño y comprar café. Pero al entrar a una zona de cerros, la señal del teléfono empezó a fallar. El mapa se quedaba congelado, luego avanzaba de golpe, como si el aparato estuviera inventando el camino. La carretera se volvió más angosta, con líneas amarillas casi borradas y sin señalamientos recientes. Fue ahí cuando vimos, a la derecha, un letrero viejo, medio torcido, que decía, San Miguel del Encinal. El nombre no venía en nuestro mapa, y eso ya era raro, pero la aguja de la gasolina empezaba a acercarse peligrosamente hacia abajo y el cielo se estaba poniendo oscuro detrás de los cerros. Leo dijo que era mejor entrar, buscar una tiendita, preguntar por gasolina y, si había suerte, encontrar un cuarto barato. Chema nada más asintió, cansado. Metí la direccional y tomamos la desviación sin pensarlo demasiado. El pueblo apareció de golpe tras un lomerío, como si lo hubieran escondido a propósito. Eran pocas calles de piedra, casas de adobe con techos de lámina parchada, un par de árboles tristes en la plaza y varios corrales al fondo con vacas flacas. No era lo humilde lo que incomodaba, a eso uno se acostumbra rápido, sino la gente. Había hombres recargados en las bardas, mujeres en las puertas y niños sentados en los escalones, todos quietos, siguiendo la camioneta con la mirada. Nadie levantaba la mano para saludar, nadie hacía un gesto, nada. Nos detuvimos frente a una tiendita con un foco amarillento colgando de un cable. Bajé y saludé. Adentro olía a comida recalentada y café de olla. Una señora robusta acomodaba productos en los anaqueles. Le pregunté si había un lugar donde dormir y si alguien vendía gasolina en garrafa. No respondió. Siguió acomodando como si no existiera. Repetí la pregunta un poco más fuerte. Entonces levantó la cara, me miró directo a los ojos y habló con voz plana, sin tono. Aquí no se vende gasolina en la noche. Si se van a quedar, en la casa grande hay cuartos. Tienen que estar adentro antes de las 10. Nada más. No dijo cuánto costaba, ni dónde estaba exactamente. Sacó una libreta vieja de debajo del mostrador, escribió algo en una lista llena de nombres y la cerró sin enseñármela. Leo y Chema se me quedaron viendo como preguntando qué seguía. Yo tampoco entendí por qué sentí que insistir estaba mal. Solo salí, subí a la camioneta y seguimos la calle principal. La casa grande estaba al fondo, frente a la iglesia, justo donde se acababa el empedrado. No tenía letrero de hotel ni nada parecido, era una construcción antigua, 2 pisos, balcones de metal oxidado y un portón de madera. Junto a la entrada, un hombre flaco, de barba entrecana, estaba sentado en una silla plegable. Se levantó en cuanto nos vio. Llegaron a tiempo, dijo, como si nos hubiera estado esperando. Pasen, todavía hay lugar. Adentro olía a humedad mezclada con cloro. Un pasillo largo llevaba a varios cuartos, todos con puertas iguales. Nos dio uno con 3 camas, sábanas gastadas pero limpias y una ventana que daba al patio central, donde un perro dormía amarrado a un tronco. Sin que le preguntáramos, el hombre empezó a recitar reglas, el portón se cerraba a las 10, nadie entraba ni salía después de esa hora, no se caminaba por el pueblo en la noche y, si alguien tocaba la puerta, no debíamos abrir.
Lo dijo suave, como si estuviera recordando algo que se repetía siempre igual. Cenamos en una cocina grande, frijoles, tortillas y café. Había otros 5 hombres sentados en la mesa, gente de rancho, botas llenas de tierra, manos cuarteadas. Casi no hablaron. Al terminar, cada uno pasó frente a un aparador donde el dueño tenía otra libreta. Vi cómo buscaban su nombre y el hombre hacía una marca al lado. Cuando nos tocó, escribió nuestros datos sin preguntar nada, nombre y apellido correctos, uno debajo del otro. No pregunté cómo lo sabía. Solo sentí un frío tonto en el estómago y me fui al cuarto. Desperté de golpe en la madrugada. El celular marcaba 1:37. El cuarto estaba casi oscuro, apenas entraba una franja de luz por la ventana. Al principio pensé que lo había soñado, pero el sonido estaba ahí, motores, más de uno, encendidos, constantes. Me acerqué despacio, levanté un poco la cortina. En el patio había 3 camionetas estacionadas en fila, con las luces apagadas pero con el motor encendido. Frente a ellas, varios hombres de sombrero, quietos, mirando hacia nuestro cuarto. No caminaban, no hablaban, solo estaban de pie, alineados. Me aparté de la ventana con el corazón acelerado. Desperté a Leo y le dije que se asomara sin encender la luz. Tardó unos segundos. Cuando volvió a la cama tenía la mandíbula apretada. Ya vi, murmuró nada más. El ruido de los motores se volvió un zumbido constante que llenaba el cuarto. No quise despertar a Chema. Me quedé recostado, ojos abiertos, contando mi propia respiración para no pensar en el patio. No sé cuánto tiempo pasó. De pronto se escucharon pasos en el pasillo, lentos, arrastrados. Se detuvieron frente a nuestra puerta. La manija se movió apenas, como si alguien la probara con suavidad. Recordé la advertencia del dueño. Nadie dijo una palabra. Los pasos siguieron, alejándose hacia el fondo. Después, silencio total. Cuando por fin amaneció, bajamos al patio con las piernas pesadas. No había ninguna camioneta, ninguna marca fresca de llanta, ni un rastro de que ahí hubiera estado alguien. Solo nuestra troca, llena de polvo, y el perro, ahora suelto, echado bajo la sombra. El dueño nos recibió en la cocina con café y pan duro. Leo hizo un comentario nervioso sobre el movimiento de anoche. El hombre lo miró con cara neutra y dijo que ahí todos se metían temprano, que nadie llegaba después de las 10, que la sierra no perdonaba a los forasteros que andaban fuera de lugar. Al pagar, vi la libreta sobre el aparador. Estaba abierta. Había columnas con fechas, nombres y una palabra al final de algunas líneas. Regresó. En otras, el espacio estaba vacío. Busqué con la vista y encontré nuestros nombres, escritos con la misma letra apretada que había visto en la tienda. A la derecha no había nada. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda. Pregunté por la ruta a El Álamo. El hombre dijo que era mejor volver por donde habíamos venido, que la brecha de arriba estaba mala y que ya se habían perdido carros por ese rumbo. Lo dijo mirando la mesa, como si esa frase también la hubiera repetido muchas veces. Cuando salimos, un anciano con sombrero se acercó a la ventanilla. Tenía la piel tostada y los ojos sorprendentemente claros. Nos pidió fuego para su cigarro. Luego señaló hacia abajo, donde se veía el cauce seco de un arroyo. Si quieren llegar al rancho, bájense primero por ahí, dijo. No agarren la brecha de arriba. Los que se van por arriba luego ya no encuentran la salida. Dibujó con la punta de la bota una línea en la tierra, marcando una curva y un entronque. Asentimos. Arranqué la camioneta. Cuando volteé para despedirme, el anciano ya no estaba, no lo vi en la banqueta, ni en la esquina, ni cerca de la iglesia. Seguimos sus indicaciones. Bajamos por el arroyo, avanzamos entre piedras blancas hasta conectar con otra brecha más ancha. Ahí,
Tirado a un lado del camino, medio enterrado, había un letrero metálico. Lo levantamos entre los tres. Se alcanzaba a leer, oxidado, pero claro, San Miguel del Encinal. Población reubicada. 1999, debajo, pintado a mano con letras deslavadas, alguien había escrito una frase casi borrada. Solo distinguíamos dos palabras: no volver. Levantamos la vista hacia el rumbo donde, minutos antes, habíamos visto el pueblo. No había calles, ni plaza, ni torre de iglesia. Solo lomas secas y lo que parecía la base de una barda vieja. Nadie dijo nada. Subimos a la camioneta y seguimos hasta el rancho. El capataz nos recibió como si todo fuera normal. Comentó que habían mandado a un peón al pueblo viejo para esperarnos la tarde anterior, pero que allá ya no vivía nadie desde hacía años, que solo quedaban ruinas y tumbas. Cuando regresé a la ciudad, el tema me quemaba por dentro. Busqué en internet el nombre del pueblo. Encontré una nota vieja sobre un lugar ganadero desalojado por una enfermedad, familias reubicadas y promesas de apoyo que nunca se cumplieron. Venía una foto pequeña de una casa con balcón y portón de madera, igualita a la casa grande donde dormimos. El texto mencionaba que durante las obras de demolición encontraron a 3 forasteros muertos adentro, choferes que se habían quedado a dormir sin avisar a nadie. Decía que los hallaron acostados, todavía con la ropa de viaje, como si hubieran decidido no salir jamás. Desde entonces evito esa zona. Cada vez que alguien menciona un rancho cerca de esos cerros, invento una excusa y mando a otro. Nadie me cree cuando digo que hay pueblos que solo aparecen para los que van cansados, con poca gasolina y demasiada confianza. Tal vez San Miguel del Encinal ya no exista para los mapas, pero estoy seguro de que allá arriba, entre brechas y arroyos secos, sigue habiendo una casa grande donde alguien abre una libreta, escribe nombres de forasteros y deja en blanco ese espacio al final, el que dice si regresaron o no. La llamada de la brecha. Me llamo Ricardo y durante 12 años fui paramédico voluntario de la Cruz Roja en el norte de Zacatecas. Vi de todo: choques en carretera, riñas en cantinas, campesinos prensados por tractores viejos, partos improvisados en cuartos de lámina. Uno aprende a hacerse duro, a separar el trabajo de la vida, a no llevarse las escenas a la casa. Yo creía que lo estaba logrando, hasta la noche en que fuimos al rancho El Cajoncito. Desde entonces, cada vez que suena un teléfono fija mi mirada en el identificador, esperando ver el mismo número imposible. Era agosto de 2019. Turno nocturno, de esos tranquilos solo en el papel. La base estaba en la salida a Durango, junto a una gasolinera casi siempre vacía. Mi compañero, el Güero Medina, y yo matábamos el tiempo limpiando la ambulancia y revisando el equipo. Afuera el aire ardía aunque ya pasaban de las 10, el cielo estaba despejado y la carretera se veía infinita, con pocas luces de tráileres a lo lejos. A las 22:31 sonó el teléfono de la base. No el radio, no el celular del coordinador. El teléfono fijo viejo, el gris de botones gastados que casi nadie usaba porque la línea era inestable. El timbre se oyó seco, como arrancado de otra época. El operador levantó, se quedó callado unos segundos y luego levantó la mano pidiéndonos atención. Lo vi fruncir la frente. Cuando colgó, se nos quedó viendo. Código 2. Varón aplastado por un tractor en un rancho llamado El Cajoncito, dijo. Dice la señora que ya no respira bien. Les espera en el portón de entrada. Pregunté dónde estaba eso. El operador movió el mouse sobre el mapa viejo que tenían en la computadora. Carretera a Sombrerete, brecha de terracería en el kilómetro 48. Son como 40 minutos y no se detienen. Salimos casi de inmediato. Encendí la sirena solo un par de segundos para librar un par de vehículos pesados y luego la apagué.
A esas horas, en esa zona, era mejor no llamar la atención más de la cuenta. El güero revisaba la mochila de oxígeno mientras yo me concentraba en el trazo de la carretera. El paisaje era el típico del norte, matorrales bajos, parcelas abandonadas, algunos ranchos con una luz perdida aquí y allá. La luna iluminaba lo suficiente para que las sombras se alargaran sobre la cinta asfáltica. El radio permanecía en silencio. Solo se oía el motor de la ambulancia y el golpeteo de las llantas en los parches del pavimento. Cuando llegamos al kilómetro 48, vimos la brecha, un camino de tierra que se internaba entre mezquites y nopales. Sin señalizaciones, sin postes de luz, solo un camino ancho marcado por años de llantas de camionetas. Metí la ambulancia. Avanzábamos despacio para no quedarnos atascados. Lo primero que me llamó la atención fue la ausencia de los sonidos típicos del campo. No ladraban perros, no se oían gallos desvelados, no cantaban grillos. Solo el ruido del motor, como si estuviéramos avanzando dentro de una fotografía. Después de unos 15 minutos de terracería, aparecieron las primeras construcciones del rancho, corrales vacíos, una pila de concreto seca, una casa de adobe con techo de teja cuarteada y ventanas sin vidrios. Más adelante se veían otras 2 viviendas, todas igual de apagadas. No había ninguna camioneta, ninguna lámpara encendida, nadie en el supuesto portón de entrada. Detuve la ambulancia en medio del camino. El güero y yo nos miramos. Él se acomodó el chaleco reflejante y abrió la puerta. Bajamos con las lámparas de mano encendidas. El polvo se levantaba con cada paso y se quedaba flotando como si el aire estuviera detenido. Llamé en voz alta, identificándonos como Cruz Roja. Ninguna respuesta. Nos acercamos a la primera casa. La puerta estaba entreabierta. Empujé con suavidad. Adentro olía a madera vieja y tierra húmeda, como lugar cerrado por años. Había una mesa de madera con 2 sillas, un catre, una estufa de gas desconectada. Sobre la pared, un calendario de 2001 aún colgado, con la hoja de agosto a medio caer. Todo cubierto por una capa fina de polvo que brillaba a la luz de nuestras lámparas. No había señal de que alguien viviera ahí. Ni platos sucios, ni ropa reciente, nada. El güero murmuró que a lo mejor nos habían dado un reporte falso. Yo no respondí, pero algo en el estómago me decía otra cosa. Revisamos la segunda casa. Igual de vacía. En la tercera encontramos una cama cubierta con una colcha de ceñida y una mesita de noche con un vaso lleno a la mitad de agua. El detalle me dejó helado. El agua no tenía polvo, no tenía nada flotando. Parecía servida hacía unos minutos. En esa misma habitación, pegado a la pared, vi un teléfono fijo de los antiguos, blanco amarillento, con la bocina colgando. El cable que iba de la base al aparato estaba entero, pero el cable que debería salir hacia la pared terminaba en el aire, cortado en seco, como si alguien lo hubiera arrancado y nunca lo hubiera vuelto a conectar. No había muescas ni cables pelones en la pared, solo la marca donde alguna vez hubo una roseta telefónica. Llamé al operador con el radio. Le pedí que me confirmara de qué número había entrado el reporte. Tardó unos segundos en responder. Entró del 493-718-04, se detuvo. El identificador dice Rancho El Cajoncito. ¿Ya le salió la señora? Lo miré al güero y luego al cable colgando. Le pedí al operador que verificara en sistema desde cuando estaba activa esa línea. Hubo un silencio incómodo, como si también allá algo se hubiera detenido. Aquí dice que está cancelada desde 2003, respondió al fin. Esa línea ya no debería existir. En ese momento, el teléfono fijo de la mesa sonó. El timbrazo fue tan fuerte que, por reflejo, levanté la bocina. No pensé en la línea cortada, no pensé en nada. Solo obedecí al instinto de atender.
Al otro lado había estática, como si escuchara el mar dentro de una concha. Entre el ruido se coló una voz de mujer, débil, respirando agitado. No pude distinguir palabras claras, solo frases rotas, como si alguien hablara desde muy lejos y al mismo tiempo muy cerca de mi oído. Alcancé a entender algo. Otra vez, el tractor, no lo dejen morir aquí. El güero me miraba pálido. Yo sentía la mano sudando sobre la bocina. Entonces la llamada se cortó con un chasquido y el teléfono quedó mudo. Ningún tono, nada. Colgué despacio. Salimos de la casa casi al mismo tiempo, sin decir palabra. Fuera, el rancho seguía igual de quieto. Caminamos hacia el fondo, donde debía estar la zona de labor. La luz de nuestras lámparas arrancaba sombras raras de los alambres y postes viejos. Detrás de las casas había un espacio amplio de tierra compacta y, más allá, el esqueleto oxidado de un tractor viejo, volcado de lado junto a un pequeño desnivel del terreno. Una de las llantas traseras se veía hundida en la tierra. Cerca del asiento, en el metal, se distinguían manchas oscuras ya integradas al óxido. A un lado del tractor, clavada en el suelo, había una cruz de madera sencilla, sin flores frescas, solo artificiales de plástico descolorido. Aún así, alguien las había acomodado hace relativamente poco porque no estaban cubiertas por polvo ni por telarañas. Un pedazo de lámina hacía de placa. A la luz se alcanzaba a leer: en memoria de Julián García, fallecido esperando ayuda. Mi respiración se volvió pesada. El güero dio unos pasos hacia atrás. No había rastro de un cuerpo reciente, ni huellas frescas alrededor, nada que justificara el reporte. Revisamos el resto del terreno. Encontramos una pequeña capilla detrás del corral, con veladoras consumidas y una libretita húmeda sobre el altar. La abrí con cuidado. Las primeras hojas eran peticiones y agradecimientos como en cualquier rancho. Las últimas 4 páginas estaban llenas con la misma letra nerviosa repitiendo fechas y una frase casi igual. Hoy llamé y no llegaron. Las fechas se repetían durante años. La última era del 13 de agosto de 2003. Esa misma fecha, pero 16 años atrás, era el día en que, según el sistema, se había cancelado la línea telefónica. Un ruido seco nos hizo girar. No fue un animal, no fue el viento. Fue el mismo timbre del teléfono fijo, pero esta vez sonando dentro de la ambulancia. Corrimos hasta el vehículo. No teníamos ninguna línea fija ahí, solo el radio, el celular de servicio y el mío personal. El sonido insistente parecía venir de todas partes. Cuando abrí la puerta del conductor, se apagó. En el tablero, el pequeño teléfono naranja del coordinador parpadeaba. En la pantalla, donde debería ponerse número desconocido o privado, aparecía el mismo número que me había dicho el operador, 493-718-04. El aparato vibró una vez más y luego se quedó en negro, como si la batería se hubiera agotado. Pero seguía marcando nivel completo. El güero dijo que ya habíamos visto suficiente, que no había paciente, que lo más responsable era retirarnos. Yo asentí sin discutir. De regreso, el camino de terracería se hizo más largo, como si algún tramo no existiera cuando entramos. Nadie habló en todo el trayecto. El radio permaneció muerto, sin un solo llamado de la base. Al llegar, el operador nos miró raro. Preguntó por el reporte, dijo que la llamada había durado exactamente 30 segundos y que la grabación sonaba distorsionada, como si alguien hablara bajo el agua. Al parecer, la voz repetía que el tractor le había caído encima a Julián y que ya no movía las piernas. Le pedí escuchar la grabación. Me dijo que el archivo se había dañado y que solo salió ruido. Esa noche no llené el informe como debía. Solo anotamos que no se encontró paciente ni familiares, que el rancho estaba vacío.
Nadie insistió más. Al día siguiente pregunté a un voluntario mayor, de esos que llevan décadas en el servicio, si había oído del cajoncito. Se quedó serio unos segundos antes de responder. Contó que a principios de los 2000 un hombre murió ahí, aplastado por su propio tractor mientras su esposa llamaba a la Cruz Roja. Dijeron que la ambulancia se tardó más de lo debido porque otro accidente nos había ocupado. El hombre falleció antes de que llegaran. Después de eso, la familia se fue y el rancho quedó abandonado. A veces, agregó, dicen que suena la alarma con un reporte viejo. Como si la llamada siguiera entrando. Nadie le hace caso. Tú ya sabes por qué es mejor no meterse en esas cosas. Renuncié a los pocos meses. No fue de un día para otro, pero aquella noche fue la primera grieta en la seguridad que tenía en mi trabajo. Ahora manejo un taxi en la ciudad. Aún así, hay algo que no he podido evitar. Desde esa salida, en 3 ocasiones distintas, mi celular ha sonado alrededor de las 10:30 de la noche con número desconocido. Cuando por fin me animo a ver el registro, el número aparece incompleto, con los mismos dígitos del viejo rancho seguidos de guiones, como si algo no pudiera terminar de escribirse. Nunca me he atrevido a contestar. Pero hay noches en las que, mientras espero pasaje afuera de la central de autobuses, me llega el olor a tierra caliente y diésel, y por un segundo siento la vibración de la ambulancia en las manos. Miro la hora y pienso que, en algún punto perdido de las brechas, alguien vuelve a marcar pidiendo ayuda que ya no podemos dar. Y temo el día en que, por costumbre, por reflejo o por cansancio, termine levantando la bocina. Paciente eterno. Me llamo Andrés y tenía 18 años cuando pasó todo esto. Fue en el verano de 2013, en un rancho de mis abuelos a las afueras de San Miguel el Alto, en Jalisco. Mis padres ya no sabían qué hacer conmigo, me la pasaba encerrado, pegado al celular, así que aprovecharon las vacaciones para mandarme a desentumirme al campo, como decía mi mamá. A mí no me pareció mala idea. Siempre había escuchado historias del rancho, del clima fresco, del silencio por las noches y de lo bien que se comía ahí. Pensé que serían unas semanas tranquilas, sin nada de particular. El rancho estaba a unos 15 minutos del pueblo por un camino de terracería lleno de piedras, magueyes y alambres de púas que crujían con el viento. Había una casa grande de adobe con techo de lámina, un par de cuartos extra, la cocina con fogón y un corral amplio donde se oía el mugido de las vacas desde antes del amanecer. Mi abuelo, al que todos llamaban Don Chuy, era de carácter serio, pero paciente. Mi abuela, Doña Elvira, era el tipo de persona que te sirve el plato hasta que casi se desborda y se enoja si no repites. Pronto me acostumbré a la rutina. Levantarse antes del sol, ayudar a echarles de comer a las gallinas, llevar las vacas al potrero, jalar agua del pozo con la polea vieja, acompañar a mi tío Raúl a revisar las cercas. Por las tardes, cuando el calor aflojaba, a veces me mandaban al pueblo a comprar lo que hiciera falta, medicinas para el ganado, azúcar, aceite, refacciones para la bomba del agua. Yo iba a pie, con un morral al hombro. Eran caminatas largas, pero el camino tenía algo que me relajaba, ese silencio solo roto por los grillos y por alguna camioneta que levantaba polvo a lo lejos. El pueblo era chico, con una plaza central, un kiosco, la iglesia y unas cuantas calles que se desparramaban hacia los cerros. A un costado de la plaza había un edificio alargado, de paredes blancas descarapeladas y techo bajo, con un letrero viejo de salud municipal medio borrado. Mi abuelo me había dicho que antes era consultorio, pero que ahora casi no se usaba. Tenía una puerta metálica que casi siempre veía cerrada cuando pasaba rumbo a la tienda. La primera vez que algo me pareció raro fue un martes, casi a mediodía. Me habían mandado a comprar un medicamento inyectable para una vaca que andaba mala.
Fui a la farmacia de la esquina y, al salir, escuché dentro del edificio de salud un golpeteo metálico como si arrastraran algo pesado. La puerta estaba abierta apenas, lo justo para que se colara una franja de luz hacia la banqueta. No sé por qué, pero me asomé. Adentro, en un cuarto al fondo, vi una camilla metálica en medio de un cuarto de azulejo blanco. Había un hombre recostado ahí, sujeto con correas en las muñecas y en los tobillos. Tenía la barba crecida, la piel curtida por el sol, el cabello pegado a la frente por el sudor. Sus ojos estaban abiertos y fijos en el techo. Parecía cansado, pero consciente. A su lado vi un suero colgado de un gancho oxidado y una bandeja con jeringas. Nadie más. Ni enfermeras, ni médico, ni policías. Solo él. Sentí que no debía seguir mirando, pero en ese momento el hombre giró la cabeza y me vio. No fue una mirada rápida ni distraída. Me miró como si me estuviera esperando. No parpadeó. No intentó hablar, pero apretó la mandíbula, marcando las líneas de la cara. Yo me quedé congelado un par de segundos, sosteniendo su mirada, hasta que oí una camioneta estacionarse detrás de mí. Me hice a un lado, y cuando volteé otra vez hacia el interior, alguien jaló la puerta desde adentro y la cerró sin decir una palabra. Regresé al rancho inquieto. En la comida, mientras todos platicaban de cosas normales, no aguanté y pregunté. Le conté a mi abuelo que había visto a un enfermo amarrado en la camilla del consultorio. Él siguió comiendo unos segundos antes de responder. Me dijo que ese lugar estaba cerrado desde hacía años, que solo lo usaban de bodega cuando venían campañas de vacunación y que no había ningún enfermo internado ahí. Te habrás confundido, muchacho, dijo al final, sin levantar la voz. Mi tío Raúl nada más me lanzó una mirada de advertencia, como si fuera mejor dejar el tema ahí. Nadie hizo más preguntas. Pero yo sabía lo que había visto. No era una sombra, ni un reflejo, ni un juego de luz. Alguien estaba atado a esa camilla. 2 días después volví al pueblo, esta vez a comprar clavos y un par de cosas para la despensa. Lo primero que hice fue voltear hacia el consultorio. Para mi sorpresa, la puerta estaba completamente abierta y de adentro salía vapor y olor a masa caliente. Encima de la entrada colgaba ahora una lona que decía Tortillería La Salud. Me detuve un momento, tratando de entender. No se escuchaba ningún gemido, ni ruidos metálicos, solo el golpeteo rítmico de la máquina tortilladora. Entré. Tras el mostrador había un hombre de unos 40 y tantos, delgado, moreno, con camisa arremangada y un mandil manchado de harina. Tenía la misma barba, la misma frente sudada, los mismos ojos que me habían visto desde la camilla. Ahora se movía con soltura, acomodaba paquetes de tortillas, cobraba, saludaba a las señoras que entraban. Cuando llegó mi turno me preguntó qué iba a llevar. Su voz sonaba normal, tranquila, como la de cualquier comerciante. Me dio 1 kilo de tortillas, me cobró, me entregó el cambio con una sonrisa mínima, apenas levantando una comisura de la boca. Yo no dejaba de mirarlo. Buscaba las correas, los moretones, cualquier señal de lo que había visto. No encontré nada. Afuera, junto a la iglesia, estaba don Lino, un señor que vendía queso fresco y crema. Me acerqué para comprarle un poco y, de paso, preguntarle quién era el hombre de la tortillería. Me dijo que se llamaba Nabor, que había atendido ese local desde siempre, que era trabajador, algo serio, pero buena persona. Agregó que antes el lugar sí había sido consultorio, pero que lo cerraron hacía años y que a partir de entonces la tortillería nunca había dejado de funcionar. Se me heló el estómago. 2 días antes yo había visto otra cosa ahí adentro. Quise insistir, pero don Lino me miró con una mezcla de curiosidad y fastidio, como si estuviera perdiendo el tiempo. Esa noche en el rancho casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la camilla, las correas y la mirada fija de ese hombre.
Me levanté varias veces a tomar agua. Desde el corredor se alcanzaban a ver, a lo lejos, las luces tenues del pueblo. Parecía tranquilo, inmóvil, como una postal. Pero yo sentía que algo en ese lugar no encajaba. Al día siguiente, después del almuerzo, me ofrecí yo solo para ir al pueblo a traer lo que hiciera falta. Mi abuelo me dio dinero y una lista corta: sal, azúcar, café y un medicamento para su presión. Fui casi directo al consultorio. La tortillería estaba cerrada, cortina metálica abajo, sin rastro de humo ni olor a masa. En la pared, alguien había dibujado con cal una especie de cruz chueca. Me acerqué a leer un aviso pegado en la puerta, pero la hoja estaba en blanco, solo la cinta amarilla la sostenía. Fui al juzgado municipal, que quedaba en la esquina. Pregunté al secretario si ese edificio seguía siendo de salud. Me dijo que sí, que técnicamente seguía siendo patrimonio del municipio, pero que estaba en trámite un cambio de uso. Le pregunté si ahí tenían internado a alguien. Me aseguró que no había médicos, que la última campaña de atención fue hacía más de 5 años. No me aguanté y le pregunté si conocía a un tal Nabor, el de la tortillería. El secretario dejó de escribir, abrió un archivero, sacó un libro empolvado y empezó a hojearlo con calma. Detuvo el dedo en una página y arrugó la frente. Alcancé a leer una línea: defunción, Nabor G., 2006. Lugar: consultorio municipal. Cerró el libro de golpe. A veces se traspapelan las cosas, dijo sin verme. Mira, muchacho, ve a hacer tus mandados y no te llenes la cabeza de historias. Salí con una sensación de mareo. Compré lo que tenía que comprar, regresé al rancho y decidí ya no comentar nada. Sentía que, si seguía preguntando, iba a toparme con una pared más gruesa de la que ya había sentido en las miradas de todos. Pasó una semana. Mis días se llenaron de trabajo en el campo, comida abundante y cansancio físico. Casi logré convencerme de que lo del consultorio había sido una mezcla rara de sueño, calor y imaginación. Hasta que llegó el último domingo antes de regresar a la ciudad. Fui al pueblo temprano, antes de la misa, para comprar tortillas y refrescos para la comida familiar de despedida. La tortillería estaba abierta, pero no se oía la máquina. Entré. El mostrador estaba solo, el comal apagado, el lugar demasiado limpio para esa hora. Al fondo, una puerta que nunca había visto abierta dejaba ver un pasillo corto. No sé qué me empujó a caminar hacia ahí. Detrás de la puerta había un cuarto de azulejo blanco, con la pintura descascarada en el techo y manchas de humedad en las esquinas. En el centro, ya sin camilla, se veían marcas rectangulares más claras en el piso, como si algo hubiera permanecido ahí mucho tiempo. En las paredes, pequeños anillos metálicos sobresalían a la altura de los tobillos y de las muñecas. El olor era una mezcla de cloro viejo y encierro. En un clavo oxidado colgaba un calendario descolorido. El año marcado era 2006. El mes estaba detenido en agosto. En la parte inferior se veía el logotipo de salud del estado. Extendí la mano para tocar el papel cuando sentí que alguien respiraba detrás de mí. Me giré. Nabor estaba parado en la entrada del cuarto. Tenía el mandil puesto, pero sin harina. Me miraba igual que el primer día en la camilla, con esos ojos que parecían atravesarte. No dijo hola, ni preguntó qué hacía ahí. No todos ven las dos cosas, dijo al fin, en voz baja, sin apartar la mirada. Hay quienes solo me conocen con el mandil, otros solo se acuerdan de mí en la camilla. Tuviste las dos. Sentí que se me aflojaban las piernas. Quise responder, pero no me salió la voz. Él dio un paso dentro del cuarto y la luz del pasillo dejó a medias su rostro, como si la mitad perteneciera a otro lugar. No te preocupes, añadió. A ti no te toca decidir. Pasó junto a mí, me rozó el hombro,
y por un instante sentí un frío que no tenía nada que ver con el clima. Salió al pasillo, y cuando volví a verlo ya estaba detrás del mostrador, acomodando paquetes de tortillas que no había visto antes. El cuarto, a mi espalda, parecía más oscuro. Salí casi corriendo. Afuera, la plaza seguía igual, niños jugando, señoras barriendo sus banquetas, el sonido lejano de las campanas anunciando la misa. Nadie parecía alterado. Nadie miraba hacia la tortillería. Nadie veía nada raro. Ese mismo día regresé a la ciudad. No he vuelto al rancho desde entonces. A veces mis abuelos me dicen por teléfono que vaya, que el campo me haría bien otra vez. Cambio de tema como puedo. Desde aquel verano, tampoco puedo entrar tranquilo a un consultorio ni a una tortillería que huela demasiado a cloro. Hace unos meses, viajando de noche en un autobús rumbo a Aguascalientes, el chofer redujo la velocidad al pasar por un pueblo. Medio dormido, miré por la ventana y vi, por unos segundos, una ambulancia estacionada frente a un edificio blanco. Un par de personas cargaban una camilla hacia adentro. El hombre acostado ahí, sujeto con correas, giró la cabeza y me miró directo, como si supiera que yo iba pasando en ese momento. Era él. La barba, la frente húmeda, los mismos ojos. Cerré los párpados con fuerza y fingí seguir dormido. Desde entonces, cada vez que cruzo un pueblo y veo un letrero viejo de salud o una puerta entreabierta con azulejo blanco detrás, siento que, si me atrevo a mirar demasiado, voy a verlo otra vez, atendiendo una tienda, cobrando en una caja, recostado en una camilla, esperando que alguien más se dé cuenta de que nunca se fue de ahí. No lo llames. Me llamo Rubén Salgado, tengo 40 años y nací en un rancho entre Río Grande y Zain Alto, Zacatecas. Ahora vivo en Aguascalientes y agarro lo que salga. En 2019, cuando una obra se cayó por falta de pagos, un conocido me ofreció vigilar 4 noches un dispensario rural clausurado, en una cañada a 2 kilómetros del ejido El Pardo. Buen pago, comida y aventón. Acepté. El edificio era de bloque y lámina, recepción, farmacia vacía y área de procedimientos con una camilla de acero. Alrededor, mezquites y cercas tiradas. La llave no abrió, me dijeron por teléfono que metiera una varilla a la chapa. Entré, barrí un rincón y puse mi cobija junto a la camilla. En una pared había un calendario de 2001 pegado con cinta, una fecha marcada con pluma y un nombre que no entendí. Primera noche, viento, brillos, nada más. Al amanecer vi algo que no estaba, líneas finas en el mosaico dibujadas con yodo, como rutas torcidas hacia la camilla. Un paquete de gasas abierto. En el polvo, 2 huellas descalzas pequeñas. Revisé ventanas y puertas, todo firme. A mediodía bajé por tortillas. La señora de la tienda dijo que desde que un pasante se perdió en un arroyo, nadie subía. No pregunté más. La segunda noche me levanté a las 2:15 sin saber por qué. La lámpara ya no estaba en la repisa. Escuché un chirrido leve, metálico. En el área de procedimientos olía a alcohol. El papel de la camilla estaba arrugado, con un hundimiento angosto a la altura de las piernas. Sobre una charola, un vaso con agua tibia. No había nadie. La puerta seguía atravesada con fierro. Las ventanas, clavadas. Me quedé sentado con la varilla en la mano. Al amanecer había nuevos trazos de yodo, ahora círculos imperfectos con una línea vertical repetida. En el picaporte, un hilo con 3 nudos. Le hablé a mi contacto, me dijo que si quería me bajara ya y que igual me pagaban, y cortó. Decidí aguantar una noche más. Por la tarde un zorro cruzó lento y desapareció entre piedras.
Cuando volví adentro, mi lámpara estaba encendida dentro del cajón de instrumental, apuntando a la madera. No recordaba haberlo abierto. En la farmacia encontré un recetario viejo con sellos de la secretaría y 2 hojas arrancadas. En el margen de una página suelta, con la tinta corrida, alguien había escrito, no repetir. No sé si hablaba de medicinas o de otra cosa. Me quedé con el estómago apretado hasta que oscureció. La tercera noche la camilla protestaba apenas, intermitente, como si un cuerpo delgado cambiara de postura. Yo miraba mis manos para no mirar ahí. Cada cierto tiempo, la luz de la luna entraba por una rendija del techo y se iba. Al clarear, el papel apareció liso. En el pizarrón de la recepción, con marcador que no estaba antes, leí 4 palabras, no lo llames. Empaqué sin pensar. Quité la varilla, cerré como pude y bajé a pie. En el camino un pastor me dijo que en ese lugar, antes, dejaban pacientes de paso. Algunos se iban antes de amanecer. Habló sin ganas de espantar, como quien menciona el clima. Por la tarde ya estaba en mi casa, con la tele prendida. Dormí de corrido por cansancio. A la mañana siguiente encontré sobre el tinaco una tirita de papel de camilla, enrollada, con 3 nudos. No tengo papel así. Quise creer en una coincidencia. Las semanas siguientes, pequeñas cosas se movían de sitio, el salero abierto, un cajón 2 centímetros fuera, una camiseta colocada en la silla como recién usada. A veces, al abrir el baño, aparecía por segundos ese olor a yodo. No eran ruidos, era la sombra de un hábito ajeno acomodándose entre los míos. Una madrugada de lluvia, la ventana del cuarto se empapó por dentro. En el vidrio estaba marcada una mano pequeña, uno de los dedos, más corto. La borré con la toalla y me quedé sentado hasta que amaneció. El domingo fui a El Pardo. Un viejo, Tacho, me dijo que el dispensario se abrió en los 90 y lo cerraron por falta de médico. Aseguró que el pasante perdido hablaba de pasos diminutos que dibujaban con yodo y que, cuando quiso ponerle nombre para hablarle, todo empeoró. Los viejos del ejido le dijeron que a lo que duerme no se le nombra. Desde entonces evito pensar nombres cuando despierto en seco. A veces, el colchón tiene una hondonada a la altura de los pies, como si alguien ligero se hubiera sentado a esperar. Una mañana hallé la varilla recargada en mi puerta, oxidada, con un hilo y 3 nudos. Nadie más sabía que me la traje en la camioneta. Otra noche, al abrir el refrigerador, encontré una gasa doblada junto al bote de agua, limpia, pero húmeda, como recién usada. La tiré sin revisar. Trabajo de noche en un estacionamiento. Cuando cierro el portón, a veces llega ese olor breve a alcohol. Lo dejo pasar. En los bolsillos cargo un marcador sin tinta. Descubrí que sin querer dibujo círculos con una línea vertical en servilletas. Cuando me doy cuenta, hago bolita el papel y lo tiro, con el mismo gesto con el que uno barre polvo para no pensar en su origen. Un par de veces amanecí con los pies sucios, tierra fina pegada en los talones. No salí en toda la noche. Escribo esto para quien vaya a cuidar un lugar que todos evitan. Si encuentras marcas de yodo, si el papel de la camilla se hunde sin que nadie toque, si aparecen nudos en las cosas que abren y cierran tu casa, no intentes hablar ni ponerle un nombre. No lo llames. Lo que duerme aprende rápido dónde vives, qué dejas en los cajones y cómo respiras cuando el sueño te vence. No se marcha, se acomoda, te imita y, con paciencia, te enseña a hacerle espacio. Los que borran. Me llamo Javier Olvera, tengo 38 años y en 2021 dejé Guadalajara para instalarme en un poblado de Zacatecas llamado San Bartolo de las Ánimas. Trabajaba en remoto.
Compré una casa de adobe junto a un mezquite, con teja vieja y aljibe. El primer mes fue simple: gallos al amanecer, vereda de tierra para correr, encargos desde la mesa de la cocina, compras en la tiendita. Después cambió el tono. Dejaron de saludarme. En la capilla taparon las ventanas por dentro. En las esquinas aparecieron montoncitos de sal, como si cercaran el centro. Una madrugada a las 4:13 sonó un triángulo metálico, un único golpe, y el pueblo quedó mudo, ni perros ni radios. Al amanecer encontré en mi puerta unas marcas hechas con tierra húmeda, 3 rayas cortas y una larga cruzándolas. Las lavé en silencio. Instalé cámaras baratas con visión nocturna. 2 días después el triángulo sonó a la misma hora. En el monitor la grabación saltó de 4:12 a 4:15. En el cuadro final aparecían las marcas más gruesas, la tierra aún pegada. Nadie a cuadro. Empecé a mirar con otros ojos. La gente barría de la plaza hacia afuera, como expulsando. «No te quedes para San Bartolo Chico», dijo un albañil llamado Epifanio, sin detenerse. Busqué en internet y hallé fiestas con ese nombre en otros lados. Allí nadie pegó cartel. Llegó un viernes sin feria ni cohetes. Familias clavaron tablas desde temprano. A las 6 la campanita dio un toque largo y el pueblo se recogió. Cerré con llave, apagué todo y me senté en el suelo con la espalda contra el zaguán. La cámara exterior se congeló justo cuando empezaba la noche. Adentro, la imagen mostraba mi pasillo inmóvil. No llamaron. Probaron la perilla con suavidad, un giro apenas, otro. Por debajo entró un hilo blanco, sal empujada con algo plano. Luego pasos alejándose y nada más. Amaneció limpio. Los montones de sal de las esquinas ya no estaban. En mi puerta, además de las rayas, habían dibujado un círculo con barro seco. Fui al sacristán a pedir que bendijera la casa. «No puedo». «Hay acuerdos», dijo. En el ejido no me dieron cita. En la tienda me cobraron sin verme. Un niño que antes me ayudaba con los garrafones cruzó de banqueta al verme. Decidí irme el lunes. La madrugada del domingo, el monitor parpadeó y al volver mostró, en el piso de mi sala, un costal chico de yute que no estaba antes. Nadie había abierto. Lo arrastré con el trapeador. Adentro había tierra, cabello y tiras de palma trenzada. Lo saqué al patio y lo eché a la pila. El agua se espesó, casi aceitosa, y tardó en correr. Cerré la llave con la nuca helada. Epifanio apareció al mediodía. «Perdón. Aquí no te conviene», dijo. No quiso café ni dinero. Me pidió que dejara las llaves tiradas en el corredor y que saliera sin avisar. Asentí. Dormí vestido y salí antes del amanecer. El camino de terracería estaba como recién barrido. A mitad de tramo encontré hilos de nylon cruzando la brecha, con sal pegada y cascabeles envueltos. Frené, los corté con cuidado, seguí. Nadie me siguió. En la ciudad, me expliqué todo como rituales viejos para proteger la rutina. Quise creerlo. Abrí una cuenta alterna y empecé a buscar. Encontré menciones dispersas de trabajadores temporales que no regresaron, topógrafos, vendedores, un peón caminero. Casi nunca había denuncias, solo familiares. A todos se les había visto por última vez en pueblos sin policía municipal, conectados por brechas. Regresé a la cabecera para cerrar el trámite de la casa. En el archivo parroquial pedí revisar libros de difuntos. La encargada me preguntó de qué pueblo venía. Lo dije. Hizo un gesto leve, abrió un cajón y sacó un cuaderno sin tapas, hojas café unidas con hilo. En la portada, a lápiz, lista de ausentes. Fecha sin cuerpo.
Lo ojeé. Nombres, ocupaciones, lugares. En una página reciente leí, Olvera, Javier. Forastero. Última vez visto, San Bartolo de las Ánimas. Me devolvió mi identificación en silencio. Volví con una certeza torpe, lo de San Bartolo no era devoción desbordada. Era organización. Control de horarios, de visitas, de información. Si entras sin permiso, te vuelves una variable a corregir. Si te vas a tiempo, te dejan ir. Si no, te convierten en un nombre en un